Un saludo muy cordial a todos nuestros suscriptores, estudiantes, maestros y público en general. Bienvenidos al canal del Profe John Polo, donde sí se entiende y sí se aprende. Hoy te quiero compartir nuestra cartilla digital de estadística, en donde aprenderemos nuevas definiciones, procedimientos, conceptos y estrategias de esta rama de la matemática. ¿Quién les habla? El Profe John Polo. Bienvenidos. Hoy abordaremos en esta clase cómo completar una tabla de frecuencias. Todos sabemos que una tabla de frecuencias nos presenta la información estadística de una manera completa y organizada. Una vez recogida la información, todos los datos, lo que la estadística hace a través de sus procedimientos es recoger la información, clasificarla, ordenarla y presentarla. Generalmente se presenta en una tabla de frecuencias y luego se presenta a través de un gráfico. Pero las tablas de frecuencias se constituyen en una ayuda, en un elemento importante para poder entender una información. Aquí vamos a ver un ejemplo de una tabla de frecuencias sencilla. Recordemos que siempre en la tabla de frecuencias, en la parte superior, debe ir una información, un título. Generalmente son 3 columnas o más. Aquí lo vamos a hacer con estas 3 columnas, con estas 3 frecuencias. Aquí colocamos la variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Esta tabla representa una encuesta que se hizo a un grupo de personas y se les preguntó cuál fue el motivo por el cual compraron su teléfono móvil. Estas fueron las respuestas obtenidas en la encuesta y su respectiva organización es la siguiente. Para estar localizado, lo respondieron 47 personas. Esta es la frecuencia absoluta. La frecuencia, recuerda que es el número de veces que un dato se repite. O sea que 47 personas respondieron a la encuesta que compraron un teléfono móvil para estar localizado. Para llamar a mi familia, respondieron 25 personas. Esa fue la frecuencia. Para hablar con mis clientes, 12 personas. En caso de emergencia, 11 personas. Para charlar con los amigos, 3 personas. Y para enviar mensajes por pantalla, 2 personas respondieron a esa encuesta. La suma de las frecuencias da como resultado el total de datos. O sea, a 100 personas se les preguntó y 100 personas respondieron, entonces la suma de las frecuencias absolutas siempre me va a dar el número total de datos. En la siguiente columna aparece frecuencia relativa. En algunos textos, en algunos libros, en algunas imágenes, en algunos videos de internet, la suelen representar como una H y un subíndice I, o sea, H sub I. Pero es la misma cosa, es solamente cuestión de variables y representación. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Dicho en palabras simples, la frecuencia relativa es la división entre cada una de estas frecuencias entre el total de los datos. Esa frecuencia relativa generalmente se expresa o se escribe en forma decimal, así como está aquí, el número decimal, y también se puede interpretar como un porcentaje. Por ejemplo, este 0.47 resulta de dividir 47, que es esta frecuencia, entre el total de los datos, que es 100. Aquí ponemos 0.47. También se puede obtener 47%. ¿Sí? Ambas formas se puede interpretar. El 0,25 resulta de dividir esta frecuencia entre el total de los datos. Este 0,12 resulta de dividir 12 entre 100, el 0,11 de dividir 11 entre 100, el 0,03 de dividir 3 entre 100 y el 0,02 de dividir 2 entre 100. Pues y repito, se puede escribir así o en forma de porcentaje. Aquí sería 2%, 3%, 11%, etc.
La suma de las frecuencias relativas, el resultado de sumar estas frecuencias relativas, cuando se colocan en forma decimal, el resultado siempre es 1. Generalmente cuando hacemos en la práctica el ejercicio nos da 0.98, 0.99 y eso se debe a las aproximaciones decimales que nosotros vamos a tomar. Si hacemos el ejercicio o lo expresamos en porcentajes, la suma de los porcentajes debe dar el 100% aquí, en este último valor. La frecuencia acumulada está aquí representada con esta F mayúscula. Como le indica su nombre, es acumular, es sumar las frecuencias, y esta se diligencia de la siguiente manera. En la primera línea, pues escribimos la primera frecuencia absoluta, 47. A esta frecuencia le sumo o le adiciono la siguiente frecuencia, o sea, a 47 le sumo 25, se obtiene 72. Luego a esta le sumo esta que es 12, 84, luego a esta le sumo la siguiente, 95, luego le sumo la siguiente que sería 98, le sumo la última y me daría 100. Por esa razón se llama acumulada, porque va acumulando. El último dato de la frecuencia acumulada debe de coincidir o debe ser el mismo del total de datos. Ojo aquí a esta información. El total de datos y el último número de la frecuencia acumulada deben ser iguales. O sea que yo aquí, observando la frecuencia acumulada, me puedo dar cuenta que el total de datos es 100, porque el último dato es 100. Bien, vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio en donde nos dan una tabla de frecuencias incompleta y vamos a hacer unos procedimientos para completarla. El ejemplo es el siguiente. Un odontólogo revisa a un grupo de niños de un colegio el número de caries que encuentra en cada uno. La información obtenida aparece en la siguiente tabla. Entonces el odontólogo va al colegio, hace pasar a niño por niño y va anotando cuántas caries le encuentra cada uno. Entonces aquí tenemos la tabla de frecuencias, número de caries, entonces con ninguna caries hay 25 niños, con una caries hay 20 niños, con 2 caries no se sabe, con 3 caries hay 15 y con 4 caries no se sabe. Esos datos aquí lo colocamos como una X a lo que no conocemos, ¿sí? Ahí está. No sabemos cuántos niños hay con 2 caries, ni cuántos niños hay con 4 caries, ni sabemos el total de niños. Pero a partir de esta información y de lo que te expliqué hace un momento, podemos diligenciarla. Entonces lo que se trata es que en esa tabla de frecuencias vamos a hallar los valores que hacen falta. X, Y, Z, T y todos los valores de la frecuencia acumulada. Entonces, acabamos de ver que la frecuencia relativa, que es esta que aparece aquí, este valor resulta de dividir esta frecuencia que es 25 entre el total de los datos. Pero entonces no conozco el total, pero sí puedo plantear una expresión matemática, una ecuación en donde pueda despejar y encontrar el número total de datos. De la siguiente manera. 25, si lo divido entre t, que es el total de los datos, me debe dar ¿cuánto? 0,25. Aquí está. 25, si lo divido entre el total, me debe dar 0,25. Vamos a plantearlo así para que lo veas mejor. 25 dividido t es igual a 0,25. Es una ecuación donde t es la incógnita, entonces vamos a despejarla. ¿Cómo la despejo? Está dividiendo, la paso acá arriba, al otro lado, y este 0,25 lo paso acá a dividir, los intercambio. Nos quedaría así. Al hacer la división, podemos obtener total de 100. Eso quiere decir que el total de los datos es 100. Ya encontré cuántos datos o cuántos niños fueron revisados por el odontólogo. Un procedimiento similar lo voy a hacer para encontrar Y. Entonces, yo aquí digo, esta frecuencia, si la divido entre el total, obtengo 0,05. Entonces, Y lo divido entre el total y obtengo 0,05. Aquí, como la incógnita está en la parte superior, en el numerador, simplemente para despejarla,
Este 100 que estás dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y nos quedaría así, y es igual a 0,05 por 100. Esta multiplicación nos da como resultado 5 estudiantes. Es decir, que 5 estudiantes tienen 4 caries. Nos faltaría encontrar el valor de X. Pero el valor de X es fácil de deducir. Ya sabemos que son 100 estudiantes. Aquí tengo 25 más 20 sería 45. Más 15 serían 60. Más 5 serían 65. Entonces me pregunto, ¿cuánto le falta a 65 para llegar a 100? Entonces yo puedo deducir que el valor de X es 35, para que la suma del total me dé 100. Ahí lo colocamos. Muy bien. Vamos a encontrar ahora el valor de Z, de esta frecuencia relativa. Este valor, ¿cómo resulta? ¿De dónde sale? Sale de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. O sea, para hallar Z, solamente divido 35 entre 100 y obtengo esta frecuencia relativa. Ahí lo tengo. Si 5 lo divido entre 100, eso me daría 0,35. O sea que esa es la frecuencia relativa. 0,35 o 35%. Ya con esto tengo la tabla de frecuencias ya gran parte diligenciada. Ya puedo ver que 25 niños tienen 0 caries, están sanos. 20 niños tienen 1 caries. 35 niños tienen 2 caries. 15 niños tienen 3 caries. 5 niños tienen 4 caries. Veamos ahora cómo hacer la frecuencia acumulada. Como ya lo dijimos, la frecuencia acumulada, vamos a sumar todas las frecuencias. Entonces, aquí colocamos la primera frecuencia, que es 25. A esta le sumo la siguiente frecuencia, que es 20. 25 más 20 me daría 45. A esta le sumo la siguiente frecuencia, que es 35, me daría 80. A esta le sumo la siguiente frecuencia, que es 15, me da 95. Y a este le sumo la siguiente frecuencia, que es 100. Y mira que el último dato de la frecuencia acumulada me coincide con el total de datos. O sea que aquí ya me puedo dar cuenta que son 100 estudiantes o 100 datos que fueron objeto de estudio. Y con esto nos queda la tabla de frecuencias totalmente completa y bien diligenciada, lista para su correcta interpretación. Muchas gracias por haber visto nuestro video. No olvides que nos encuentras en YouTube como el canal del profe John Polo, donde sí se entiende y sí se aprende. Y no olvides que más claro no lo vas a encontrar en ninguna parte. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.